Muchas veces el no querer planificar cuando el suelo se mueve bajo tus pies, es esa incomodidad de no ser capaz de llegar, esa frustración que te produce muchas veces esto de me estoy haciendo ilusiones y me están quedando muy bonitas, lo que temo es que se queden tan bonitas que luego no llegue a ser capaz de lograrlas y eso me frustre, ¿no? Y evitamos a toda costa, nuestra amígdala evita a toda costa ese dolor de la frustración y te dice: "Ch, no hagas nada. Quietecita, quietecita estás más guapa, no hagas nada. Ni pienses, así no sufrirás". ¿Qué ocurre? Que así no sufres, pero así no nada, así no Ujú. nada. Este es un espacio para mujeres ambiciosas que no están dispuestas a renunciar a nada, ni a su vida personal, ni a la paz familiar, ni a un negocio exitoso. Somos Keles y Rachel, mentoras de emprendedoras conscientes. Quienes te dijeron que no podías tenerlo todo, te mintieron. Y si esto es lo que tú estabas buscando, quédate. Empezamos. Buenos días, bueno, otro jueves más, seguimos aquí al pie del cañón ayudando a las emprendedoras ambiciosas a que den un pasito más hacia adelante. ¿Cómo estás, Keles? Buenos días, muy ilusionada porque este episodio de hoy rompe muchas creencias, rompe muchísimas cosas que incluso nosotras hemos vivido muy profundamente. Sí, porque la verdad es que aquí queríamos traerlo, ya lo hemos comentado así por encima estas veces pasadas, estos últimos episodios, y es que, bueno, ya hemos comentado por encima las situaciones personales, ¿no? Que hemos estado viviendo y creo que hay algo que tenemos que poner sobre la mesa porque es más común, como has dicho, de lo que pensamos al margen de lo que me pueda pasar a mí, lo que te pueda pasar a ti, y es cómo planificar en tiempos de incertidumbre, ¿no? Esos momentos en los que, bien sea porque lo que ocurre en el exterior, eh, porque crisis financiera, economía del país, am, eventos fuera de todo control, como pasó el año pasado con la Dana, una pandemia como pasó hace unos años, todo esto que es, bueno, que es verdad que dices tú, ¿cómo voy a poner yo sobre papel algo cuando los tiempos están tan revueltos, ¿no? Da la sensación de que todo lo que vayas a crear pende de un hilo, pero no siempre depende de lo que ocurre en el exterior, ¿no? Los tiempos de incertidumbre pueden ser también personales, ¿verdad, Keles? Así es, así es. Y una cosa suele ir de la mano de la otra. Sí que es verdad que, como estás diciendo, ¿no? La época en la que hubo pandemia, la época en la que nosotros entramos en ese periodo de barbecho, ¿no? Son momentos tan inciertos que no sabes hacia dónde moverte. No van solamente con la aplicación en tu negocio, sino que también hacen que tú te mires hacia adentro y empieces a cuestionarte muchas cosas del si tú vales, si esto es para ti, si qué cosas estás abandonando que antes atendías. Empiezas a mirar tantas cosas hacia adentro que empiezas a cuestionarte tanto que se te va la cabeza. Pierdes el norte, pierdes la dirección de hacia dónde querías ir. Y aquí sí que es verdad que el tener una buena planificación de cuál es el motivo que te hace estar aquí frente a tu negocio y el no perder ese objetivo es lo que te hace que puedas volver a retomar y aunque vengan momentos de nubarrones, truenos como la tronada que cayó ayer aquí en Valencia, llegue un momento en el que cuando pasa esa tormenta vuelve otra vez la calma y va a depender de cada una si sabemos sostener ese proceso, porque si dejamos que esa situación incómoda se nos apodere, se va a llevar por delante las ilusiones, los proyectos, las fantasías, las realidades, se va a llevar por delante todo. Entonces es importante que nosotras nos demos cuenta de qué es más importante o qué es más grande, la crisis que hay externa o la que tenemos a nivel interno, porque normalmente ya os digo que van de la mano y que una crisis externa nunca va a ser tan grande si tu interna es pequeñita. Entonces, hay que saber ir sosteniendo una cosa con la otra. Y yo creo que esa es la mejor manera, el saber que hemos de tener una buena gestión interna para que los dramitas no sean tan grandes, las crisis no sean tan grandes y nosotras podamos sostenerlas de una manera que
las hagamos cada vez más pequeñas. Y la parte principal que más me cuesta a mí es el poder planificar, porque no planificar nunca puede ser la opción. No sé tú cómo lo veas, Rachel. Yo ahora mismo, en el momento en el que mi Dana particular está en casa, luego una cosa son los externos y otros son los internos, ¿no? Entonces, en ese momento en el que yo he tenido que decir a muchos planes, decir, deja esto aquí, que no sé cómo me voy a poder mover, que no sé lo que va a ocurrir la semana que viene, que no sé cuándo, o sea, esto ha ocurrido en estos 2 últimos meses más veces de lo que me gustaría, hasta me cuesta respirarlo, ¿no? Debido a, pues, justamente, pues, a una enfermedad en casa en la que ya no está en tu mano decidir fechas, vale, luego todo vuelve a su sitio y luego vuelve todo a un ritmo en el que tú puedes volver a recuperar parte de ese control, ¿no? Pero en ningún momento ha habido falta de plan, ¿no? Entonces ha habido un momento en el que tener un plan es lo que ha sostenido mi trabajo, incluso sin saber si lo que iba a ocurrir después iba a poder suceder o no a poder suceder, porque volvemos a lo importante, siempre está dentro de casa. El negocio es, por supuesto, importante, pero no es lo principal. E incluso sin saber cómo se iban a ocurrir las cosas, para mí no tener un plan no era opción. ¿Por qué? Porque si tenía que no ser, pues no sería. Pero si tenía que ser como yo lo había planificado, pequeños avances me acercan al objetivo. De otra manera, yo me hubiera quedado igual. Como lo dices tú, la gestión interna pues, ha habido veces en los que he soplado, he resoplado más de lo normal, pero al menos sentarme todas las mañanas aquí delante del ordenador y tener mi pequeña lista con 2 tareas, con 4 tareas, con 10 tareas, da igual, pero todas esas tareas estaban encaminadas a un objetivo concreto que de no haber estado, mi cabeza hubiera estado ahí dándole vueltas, pues, apapachándose con el dolor de pobrecita de mí, mira lo que me ha ocurrido. Pues digo que yo no puedo juzgar en qué momento está cada persona, ¿no? Que cada uno vive sus problemas y para ellos y para nosotras, para mí, son los más grandes del mundo. Pero cuando conviven un negocio y conviven una vida, la incertidumbre está garantizada. O sea, la vida es incertidumbre. Tú puedes planificar, no dices, tú propones y Dios dispone. Pues yo digo, tú propones y la vida dispone, depende de cada cual donde Mm, tenga sus creencias, ¿no? Entonces, pues, pero yo tengo que seguir proponiendo. mm. O sea, la falta de planificación no es ningún plan. A veces sí que es cierto, y desde donde yo lo he vivido, es desde donde me apetece compartir, ¿no? Es que desde mi sentir, porque yo en ese aspecto soy como muy vivencial, muy de sentir, si algo no lo siento, no lo vibro, para mí no tiene sentido invertir y estar invirtiendo tiempo en algo en lo que no me vibra, me descoloca. Pero sí que es verdad que desde el lado de la parte terapéutica, desde donde yo me siento, desde la parte holística, me he dejado llevar mucho por el azar dirá. ¿Qué dirá la vida? Que un cliente traiga a otro. Que el boca a boca habla mucho de si tu trabajo está bien hecho y irá creciendo. Pero esto no es tener un negocio. De esta manera lo que estás haciendo es que la calle hable de tu negocio, pero no que tú puedas crear un negocio. Tú, si dejas que las cosas surjan al azar, vas a tener tanto éxito como cuando compras lotería. Tendrás una opción frente a X mil o X millones de veces. Entonces, que tú cada mañana cuando te levantes tengas bien planificado qué es lo que tienes que hacer hoy, al margen de todo lo que tengas a nivel personal que pueden surgir como imprevistos. Mañana hay una intervención quirúrgica de uno de mis hijos y yo hoy estoy aquí. ¿Por qué? Porque está todo organizado para que las cosas puedan ocurrir y hasta donde yo llegue con mi negocio llego. Pero sé que no es un caos, primero porque está Rachel, que sostiene donde yo no llego, y por otro lado, porque yo estoy sabiendo dentro de mi planificación que lo que hoy yo ya no puedo hacer, lo puedo hacer en una fecha ya concreta. Entonces, el negocio no se sostiene no se tambalea al margen de lo que esté ocurriendo en nuestro interior y a partir de ahí
fue cuando yo empecé a dejar atrás la sensación de que el azar hablase. A mí me encanta el dejarme fluir, pero ahora fluyo a través de la planificación. Y realmente hay un cambio Exactamente, porque muy... el dejarte fluir es muy hippie. Lo dice una Sí, Virgo, es muy hippie esto de: "No, no, yo conforme me levante, conforme viendo la vida, yo lo dejo". Vale, te lo compro si no quieres escalar, si no quieres ganar más, si no quieres sacar cualquier proyecto adelante, si te has tomado este año sabático en lo que, mira, sí, me dejo fluir, pero sin grandes pretensiones. Me parece perfecto, cada uno vive sus negocios como desde donde lo quiere vivir y desde donde incluso la vida le presenta, ¿no? Yo pero esta le estoy es hablando una ahora manera mismo. diferente de verlo, porque el verlo desde Sí, aquí hace que tú te responsabilices de una manera más alta de tu negocio. claro, Te implicas de una manera diferente. Entonces es como darte cuenta a eso me refiero, que de que la ambición tiene que estar también en la disciplina contigo misma. si tú eres de las que quieres, te has propuesto el año que viene escalar, tener ese punto de mejora más en tu programa, en tu facturación, en tu tiempo libre, sea cual sea el punto de mejora que tú tengas previsto o quieras materializar para ti, tienes que establecer aquellos pasos concretos que te llevan a eso. Entonces, eso es planificación. Puedes dejarla más laxa, puedes dejarla más en tiempos más concretos porque son los que dispones. Entonces, si yo sé que yo mañana, esta mujer está acompañando a su hijo en la operación, mi hija tiene quimioterapia, mi madre tiene colonoscopias, mañana es un día de que si te he visto no me acuerdo, pero las cosas seguirán sucediendo con un lanzamiento en marcha, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque todo está planificado como tenía que ser. Entonces, eso hace que ella cierre el ordenador, yo cierre la puerta de la oficina con la tranquilidad de saber que las cosas están ocurriendo a pesar de lo que la incertidumbre de nuestras vidas nos ha colocado delante en este momento. Entonces, planificar en tiempos de incertidumbre, ten cuidado si decir es que no es el momento perfecto, es la excusa que te estás comprando. Es el punto este de, como no sé lo que va a ocurrir, mejor no hago planes porque luego bajarse de esos planes cuesta más, es que es un trabajo perdido, es que... Entonces, ya cuando empezamos con el es que, normalmente el esquerosismo acaba siendo, pues eso, quedarte en el mismo sitio y, ojo, porque el año que viene, pues, me gustaría tener una bola de cristal para decir que mi 2026 va a ser maravilloso, va a ser genial y todo me va a ir fantástico y voy a poder... No, no, tengo una hija ahora mismo con cáncer y yo tengo que estar con ella, acompañándola, sosteniéndola y para mi desgracia esto va a suceder durante casi todo 2026. Pero eso quiere decir que yo dejo de tener pretensiones a nivel negocio ni a nivel... No, simplemente voy a adaptar pues mi negocio a lo que está ocurriendo en mi vida. Bueno, pues yo aquí sí que querría, ¿no? Esa parte de sostén que obviamente tienes que tener, pero sí que querría, pues, dejaros cómo lo estamos enfocando nosotros, dejaros tres puntos clave que creo que cuando tienes que planificar, cuando la vida te pega el revolcón en la orilla y no te deja levantarte, pues, ¿cómo podemos planificar a pesar de todo esto? Y ya sabéis que nosotras lo hacemos siempre desde la vivencia, ¿no? Y pues bueno, pues esto es lo que hay ahora, ¿no? Entonces esto es como, ¿quieres enseñarlo? Pues vívelo bien, ¿no? Pues aquí estamos viviéndolo en carne propia. Tenemos claro, tanto Keles como yo, que el no tener plan no es un plan, no es nuestro plan. Nosotros tenemos claro que 2026 quizás sobre el papel no refleje todo lo que estamos viviendo personalmente, no vamos a dejar de ponerlo sobre el papel porque si no está ahí, nunca va a suceder. Es cuando de verdad no va a suceder. Y Oye, aquí ¿y sí que, qué te parecería si a las chicas, ya no solamente dándoles en un lado y en otro, les pudiéramos dar la opción de que tuvieran al menos 3 tips para que pudieran empezar a planificar en esos momentos de incertidumbre? sí, vale. Yo aquí lo primero que hago
lo que primero que hace mi cabeza de Virgo es cuando algo me viene de cara, de lado y de colleja, lo primero que me hago es plantearme diferentes escenarios. ¿Por qué? Porque la cabeza lo primero que se va es a lo tremendo, más allá, todo lo que puede salir mal lo plasma, ¿no? Entonces, lo que hago es, en cuanto al negocio, es plantear todo lo que podría salir mal, plantearme 3 escenarios. Un escenario en el que las cosas no van a ir como yo quiero y luego desde ahí es qué voy a hacer, ¿no? Hacerme responsable de eso y ponerme en lo peor. Y bueno, pues algunos dirían el dejar ir. No sé si es dejar ir, ¿no? Simplemente es observarlo, qué es lo que podría salir mal en un Yo aquí, escenario malo mm, y decidir qué harías a partir de ese escenario malo. yo esto, Entonces, yo esto cuando tú solía estás llamarlo, hablando de un año, el plantear el escenario malo, el escenario normal en lo que todo funcionaría de manera habitual y no tendrías ningún contratiempo, podrías lanzar lo que has proyectado, todo lo de tu vida más o menos fluiría correctamente y luego tienes un escenario en el que los números, igual que la vida te ha girado hacia un lado, pues te gira hacia el otro y todo a pesar de funciona correctamente, ¿no? Entonces, esos 3 escenarios, no me hacen cambiar el objetivo de mi año. O sea, si mi año es crecer, yo puedo decidir que este año quiero crecer en un escenario malo un 2%. Quiero facturar más con respecto a 2025 un 2% en ese escenario malo. En un escenario bueno, cuando digo facturar, de ser, me da igual. ¿Quieres más tiempo libre? Pues en un escenario malo, sigues trabajando hasta las 8 de la tarde en vez de hasta las 5 que habías pensado. Pero bueno, vamos a hablar de facturación porque ahí también entra el punto este, ¿no? Entonces, en un escenario normal, ¿cuál era mi visión de crecimiento, ¿no? Para 2026, para este año que entra? Pues, yo qué sé, un 5%. Quiero crecer un 5% en un escenario bueno, ahí normal. Y en un escenario excelente para mí sería crecer un 10%. Entonces, yo ahí me planteo los 3 escenarios. ¿Qué tendría que ocurrir para en el malo aumentar la facturación en un 2%? Vale, ¿cuáles serían los pasos? ¿Cuántos clientes nuevos necesitaría? ¿Cuántos lanzamientos debería de hacer? ¿Cuánto debería facturar en cada uno de esos lanzamientos para crecer ese 2%? Pero no estamos hablando de cambiar el objetivo, no estamos cambiando de me cruzo de brazos, no estamos hablando de eso, me cruzo de brazos y no respiro. No, planteo mi objetivo de crecimiento con diferentes escalas y trabajo en esos márgenes, sabiendo que si no va a ir bien, en ese caso, bueno, pues un 2% sigue siendo crecimiento. Y puede que incluso el esfuerzo para llegar a eso, porque la vida me lo ha puesto delante así, sea mucho mayor que en otro año de bonanza. Pero lo que hacemos, proponemos, luego ya veremos cómo sale. Pero hay que proponer y hay que mirar al final a la vida, al negocio y hacia adelante. Hay que mirarla con ilusión, ¿no? Siempre hay una brecha entre el punto en el que estoy y el punto en el que quiero llegar. Por inercia miramos hacia adelante, nunca miramos. Nadie quiere dar un paso atrás, nadie quiere deshacer una brecha, ¿no? Miras hacia adelante y aunque sea un pasito, ese será un pasito de avance. Pero para eso tienes que sentarte y hacerlo. es verdad que nos cuesta muchísimo mirar a ver cómo dar ese primer paso porque hay muchísimas creencias limitantes que llevamos aquí metidas en la cabeza. Yo sí que hubo una temporada muy grande donde tenía una lista de cuáles eran mis fantasías más catastróficas, lo peor que creía que podía llegar a ocurrir. Y entonces, cuando ya llegas a lo peor, te das cuenta de que el 80% de las cosas que estás fantaseando no llegan a ocurrir nunca. Entonces, desde ahí ya tu amígdala empieza a relajarse, ¿no? Empieza a decir, vale, ya no hay tanto peligro, ya no va a venir el mamut a comerte, por lo tanto puedes arriesgarte a, a hacer un cambio, a hacer una apuesta un 1% por encima de lo que le hacías hasta ese momento, ¿no? Y esto aterrizado al negocio es como cuando tú quieres hacer un lanzamiento y quieres hacer algo nuevo y tienes esa ambición de querer ir a más. Y cuando quieres ir a más, los miedos se acomodan encima de tus hombros y es que caben todos, se acomodan que parece un Tetrix. Entonces, que tú digas, tengo una ilusión ambiciosa, tiene que ir acompañado de una planificación
para que puedas ir milímetro a milímetro viendo si realmente es algo factible o simplemente es una idealización. Porque si es una idealización, no la pierdas. Guárdatela para el año que viene, cuando lo de este año haya aumentado ya un poquito y te permita que al año siguiente, eso a través de métricas, de estudios y de una buena planificación, tú puedas llevarlo a cabo. Entonces, es importante que tú tengas ambición con tu negocio, pero desde una manera bien aterrizada y teniendo claro qué es lo que de verdad quieres llegar a conseguir, porque un negocio se sueña muchas veces, pero no se consigue el primer año tal y como lo has soñado. Los cuentos de Disney nunca fueron tan felices. Esto es como todo. Nos hemos creído que la vida nos ha traído aquí para ser felices, pero nos ha traído para crecer, para evolucionar. Entonces, vamos a ser ambiciosas en el cómo nos cuidamos y en el cómo elegimos esa manera de crecimiento. Es que el crecer trae incomodidad, ¿no? Muchas veces el no querer planificar cuando el suelo se mueve bajo tus pies, es esa incomodidad de no ser capaz de llegar, esa frustración que te produce muchas veces esto de me estoy haciendo ilusiones y me están quedando muy bonitas, lo que temo es que se queden tan bonitas que luego no llegue a ser capaz de lograrlas y eso me frustre, ¿no? Y evitamos a toda costa, nuestra amígdala evita a toda costa ese dolor de la frustración y te dice: "Ch, no hagas nada. Quietecita estás más guapa, no hagas nada. Ni pienses, así no sufrirás". ¿Qué ocurre? Que así no sufres, pero así no nada, así no Ujú, nada. Entonces, volvemos a las expectativas. Tú puedes tener esos 3 escenarios y luego también aquí el segundo tip yo le daría a la flexibilidad, ¿no? Al qué pasa cuando hay una vuelta de rosca más que no te esperas y dices, ostras, que esto no contaba yo con ello, que ya yo el escenario malo me lo había planificado, pero ¿qué está ocurriendo aquí, no? Es la flexibilidad, decir, bueno, ¿qué reacción, no? Entonces, dentro de un escenario es qué ocurre si se abre esta puerta, qué ocurre si se abre la otra puerta, qué ocurre si se abre la otra puerta. Entonces, dentro de tu plan, tienes tu plan B y tu plan C. Y si no, ese será el margen de crecimiento que tengas y la enseñanza que te haya traído ese momento concreto. ¿Por qué? Porque la vida te pone lo suficientemente incómoda como para que crezcas, como has dicho. Entonces, si no te están saliendo las cosas como tú habías planificado, es porque quizás lo que te tiene que enseñar en este momento es eso. Y tú tienes que ser lo bastante flexible como para ajustar las velas. Pero no decir no me quedo aquí. No, ajusto las velas y sigo. Y después, si es un lanzamiento, después, si es un trimestre, después de lo que sea, hacer esa reflexión de dónde ha estado el aprendizaje, qué es lo que ha salido bien, qué es lo que ha salido mal, que quizás sería ese último tip. ¿Por qué? Porque eso es lo que te va a ajustar para el trimestre que viene el volver a seguir. Y aquí estamos hablando de planificar un año entero y en ese año entero es muy, si yo no sé ni lo que voy a comer mañana, ¿cómo le echo a planificar un año entero? Sí, ¿por qué? Porque tú tienes que tener, de hecho nosotros, por ejemplo, en el workshop, para esto damos una plantilla para plantear todos. Por supuesto, viene con un trabajo previo que hacemos el día antes. Entonces, sí que planteamos el escenario de crecimiento para todo el año y lo dividimos por trimestres para poder ir ajustando. Porque si en tiempos de calma eso podría ser normal, en tiempos de incertidumbre es primordial el llegar al trimestre y ver qué ha ocurrido para poder ajustar esas velas, tanto en tu calendario personal como en tu calendario de empresa. Y no pasa nada por echar un paso atrás y decir, estos son los planes que tenía, pero los tengo que posponer al trimestre siguiente porque ahora es inviable. Entonces, tenemos que ser también generosas con nosotras y no decir, ah, no, no, como ya está escrito, así como decían los faraones, ¿no? Así se escriba y así se cumpla. También teniendo Ojo, en que cuenta, esa no, rigidez, pero también teniendo en cuenta cuándo es realmente flexibilidad o cuándo te estás escondiendo detrás de la impostora para no accionar. Entonces, nosotras sí que llevamos ya ese camino recorrido, sabemos identificar cuándo nos estamos planteando si es una parálisis o si es, por lo menos el pararnos a mirarlo, ¿no?
el saber cuáles son las opciones, pero lo que nunca dejamos de lado es el saber qué es lo que queremos conseguir, qué es lo que queremos alcanzar y tener las herramientas para cómo conseguir esto que hacemos. Nosotras tenemos una plantilla en la que trabajamos y donde de vez en cuando nos damos cabezazos y otras veces sonreímos al ver lo que hay en esa plantilla. Esa plantilla la enseñamos a trabajar en nuestro programa Potencia tu éxito, que ya lo iréis viendo si estáis interesadas más adelante. Pero nosotras lo que hacemos es hacer una valoración para ver si realmente esas métricas se están siguiendo de una manera fiable y dentro de lo que nosotras teníamos como deseo. Una cosa puede ser un deseo soñado, una ilusión, pero para que algo sea practicable, tiene que ser medible para que veamos los cambios, tiene que ser alcanzable, no puede estar más lejos de lo que nosotras realmente podamos llegar a alcanzar y, por supuesto, te has de reconocer cualquier mínimo avance, porque si no, el periodo y proceso de ampliar un negocio puede llegar a ser muy frustrante. Y ahí sí que corres el riesgo de que esa ambición se vaya cayendo poco a poco y tus ilusiones se queden encerradas en un cajón y no te mereces eso. Es que a principio de año todo es muy bonito. Ya esto creo que lo hemos dicho también, ¿no? Entonces, al principio de año todo es muy bonito y podemos plantearnos en la agenda algo irreal o algo, o todas las ilusiones de golpe, pero todas las ilusiones de golpe no tienen por qué darse el primer mes, ni el primer trimestre siquiera. Tienes todo un año para hacerlo. Entonces, aquí, ojo, podemos tenerlo todo. Como ambiciosas que somos, podemos tenerlo todo, pero todo no es ya. Todo no es ya. Entonces, tenemos todo un año para decidir en qué momento va cada cosa y a medida que vamos avanzando, como hemos dicho, el trimestre a trimestre, esa planificación que ya tenemos en la plantilla, decidir es, o el análisis del trimestre, esto ha salido, esto no ha salido, qué hay que ajustar, qué es importante. Entonces, ahí es donde tienes que hacer esos ajustes, pero ya tienes un plan previo con los objetivos, con el objetivo de facturación en mente, todos esos pequeños pasos que vas dando a diario, salgan bien o salgan mal, van encaminados hacia una única meta, que es ese objetivo de más facturación, sea el 2, 5, 10, el que te hayas propuesto incluso en los diferentes escenarios, y tú vas a ir viendo si la vida, el negocio, va entre medio de qué escenario de los tres que te habías planteado. Pero el trabajo es el mismo, porque al final que tú factures o que tú tengas dentro de un lanzamiento eh, 50 personas o 500 personas, vas a tener que hacer el mismo trabajo. Va a diferir la inversión, va a diferir, pero el trabajo detrás de cámaras, la planeación, la landing, toda la historia que viene en modo técnico detrás de un lanzamiento va a hacerse exactamente igual. Tengas 50 personas dentro del lanzamiento o 500. La única diferencia va a ser que tú cuando hagas ese resumen de trimestre o de lanzamiento, vas a decir, mira, me estoy moviendo en el escenario catastrófico, en el escenario normal o en el escenario eh, muy favorable. Entonces, el trabajo es el mismo, tienes que hacerlo. Ahora, tener esos tres escenarios te va a decir, mira, pues está sucediendo lo peor que me podía ocurrir y aún así que hemos facturado X más. ¿Por qué? Porque eso es lo que tú te propusiste a principio de año. Entonces, todas las acciones que tú tengas que hacer para facturar más y todo eso tienen que estar repartidas a lo largo de tu año, en una plantilla, en un Excel, en cómo trabajes con tu equipo. Y tú luego, en tu calendario, tienes únicamente aquello de lo que tú te tienes que ocupar esta semana. Y si es esta semana, este día. Aquí tengo, ahí no se ve porque no se ve, pero ahí tengo mi calendario mensual, mi calendario semanal y aquí tengo pues así todo en pizarra blanca y yo antes de irme todos los días y cerrar la puerta, dejo aquí escrito lo que tengo para el día siguiente. Y pueden ser 2 o 3 o 4 tareas máximo, porque eso es lo que me deja a mí libertad para moverme o para, hay días como pasa, que puede pasar como mañana, que hay más cosas. Bueno, lo imprescindible ya está ahí. Lo imprescindible ya lo tengo aquí puesto. Lo demás, pues se anda como se puede, porque mañana yo solo tengo una tarea, una única tarea que tengo que hacer sí o sí porque es jueves. El resto me moveré
como buenamente pueda, pero es que yo no sobrecargo ese día mi agenda, porque sería absurdo. Con el año catastrófico pasa igual. Déjalo suave y a medida que vayas fluyendo, vas revisando y pues vas viendo dónde te estás moviendo. Pero vamos, a mí, yo ahora mismo, seguramente si no estuviera aquí con toda mi agenda planificada, te puedo asegurar que no estaría. Esa sería mi opción, no estar, seguramente, no estaría. Entonces, para mí es muy importante saber qué es lo que va a ocurrir en 2026, cuándo va a ocurrir, cómo trabajo hoy para lo que va a ocurrir en 2026 y dejarlo todo listo. Y habrán días y épocas en el año en las que puedas trabajar más y habrán días y épocas en el año en los que tengas que levantar las manos y digas manos arriba, no hago nada hoy. Y sin culpa, y sin culpa. Y que no solamente eso, yo también creo que es importante que al margen de las cosas que vengan además del trabajo o delante del trabajo, que es lo personal, también habrá momentos en los que tu ciclo no te permita tener tampoco la misma energía todo el tiempo. Y eso también hay que respetarlo. Hemos de estar ahí dándonos cuenta de que nosotras como mujeres también sabemos de cómo funcionan nuestros ciclos y cuándo estamos más activas, menos activas, más creativas, y esto también nos afecta a la hora de vivir un negocio y nos hemos de respetar en estos procesos. Entonces, creo que ya estáis viendo que estar delante de un negocio no es solamente lo que tú quieras vender, no es solamente lo que tú planifiques, es también estar atenta a otras circunstancias y de verdad que se puede. Se puede, hay ocasiones en las que tienes que tratar de poner todas las piezas de tu Tetris bien encajadas, y cuando toque parar algo, se para. Nosotras también hemos tenido que parar cosas, incluso llegar a plantearnos parar otras más grandes, porque las circunstancias que estaban ocurriendo a nuestro alrededor nos estaban diciendo, ojo, que aquí hace falta que tú estés. Y la manera de estar a veces también es no renunciar, sino aceptar que hay que parar cosas. Cuando uno decide renunciar, lo hace desde la resignación, lo hace desde la amargura, lo hace desde la pérdida. Pero cuando tú aceptas que realmente aparcas una cosita por un tiempo y que luego la retomarás, ahí también te estás dando cuenta de que tu parte adulta es capaz de tomar decisiones sin dejar que la impostora mande más de lo que toca. Entonces, darnos cuenta de esto también nos permite que podamos traspasar esa situación de una manera mucho más amable para nosotras, sin abandonar negocios. Es que luego también está el punto de pedir ayuda, ¿no? Muchas veces nos cuesta pedir ayuda en el exterior porque ya no hablo de la personalidad de cada cual, que cada cual tiene la suya, sino porque muchas veces los estereotipos de poder con todo, sobre todo las mujeres, que parece que nos puedan cargar sobre los hombros lo que sea y tenemos que poder con todo, la resignación, la no queja, esto de no te quejes, no te quejes, no te quejes, claro, no te quejes, no te quejes, al final es come, entonces llega un momento que revientas, ¿no? Entonces, el saber pedir ayuda, ¿no? Entonces, yo hay fechas en las que ya estaban puestas y ahora ocurre, ¿no? Ocurre, por ejemplo, el segundo día de la clase, mi hija tiene sesión de quimio. A la hora que habitualmente yo voy a recogerla, estaré en la clase. Lógicamente, tengo que pedir ayuda para que alguien vaya a buscarla. Y no pasa nada, porque en vez de ir yo, vaya su hermano, que no estoy diciendo que va a ir, se lo voy a decir a un vecino, no, va a ir su hermano a por ella, pero que va a haber cosas que irremediablemente coincidan y bueno, no pasa nada dentro de lo habitual. Y no pasa nada porque también estoy viendo cómo está teniendo ella sus ciclos, etcétera, etcétera. Y afortunadamente, dentro de lo malo, no está sumamente mala ni me está reclamando a mí continuamente para eso. Entonces, irá su hermano a por ella, etcétera, etcétera. Ella estará en casa, yo terminaré la clase y me dedicaré por entero a ella. Pero hay cosas que no vamos a poder remediar y no pasa nada por pedir ayuda. Y no pasa nada cuando tú no sabes y necesitas que alguien te guíe. Que hay veces que querer hacerlo todo nosotros, lo que hace es cargarnos más, ya no solo de peso, sino de responsabilidad. Y cuando te están dando por todos los lados, va a llegar un momento que si tú no pides ayuda, terapia, amigas, conversación, desconexión, que también necesitas hacerla,
pues vas a caer ahí, ¿no? Pero en cualquier caso, incluso esa desconexión tiene que estar en la agenda, porque si no, al final ocurre lo que ocurre, ¿no? Que la ley de Parkinson está por ahí, ¿no? Todo lo que puede llevar un trabajo va a llevar todo el tiempo. Pues entonces, si tú no planificas tu vida, tu tiempo de descanso, tu tiempo con la familia y más en estos tiempos que ahora mismo me están ocurriendo a mí, yo hablo en propia experiencia, no ocurre. Porque yo podría estar trabajando por lo que pueda venir, por lo que pueda pasar, por lo que se pueda ocurrir. Yo podría estar trabajando todos los días hasta las 4 de la mañana, pero necesito desconectar, porque si no acabo con la cabeza frita. Entonces, todo eso tiene que estar agendado, porque además es lo que yo me he propuesto para mi persona, es lo que yo me he propuesto para mi negocio, es lo que me he propuesto para la manera que quiero vivir mi emprendimiento. Entonces, tengo que respetar eso y adecuarlo al tiempo en el que estoy viviendo, jugando siempre, como hemos dicho, ¿no? Con esa flexibilidad. Yo creo que resumiría en uno, planifica los 3 escenarios. Dos, sé flexible para eh, adaptar esos escenarios a lo que estés viviendo en tu día a día. Y tres, después de un evento, después de un trimestre, revisa qué es lo que ha salido bien y date cuenta en qué escenario te estás moviendo en ese momento del año. Porque no quiere decir que lo que esté ocurriendo en el primer trimestre necesariamente tenga que seguir ocurriendo en el último trimestre. Por lo tanto, lo que tienes que mirar es tu negocio a largo plazo. Tú haces un crecimiento para todo 2026 de X. Que no haya ocurrido el primer trimestre no significa que no vaya a acabar ocurriendo, porque un 2%, pues a lo mejor se traduciría en pasitos muy chiquititos durante todo el año, que vas a tener que ir reajustando, pero tienen que estar sobre el papel. Entonces, yo aquí sí que me fijaría en esos 3 puntos, ¿no? Plantear escenarios, flexibilidad y revisión y ajuste. Eso para mí serían o es como yo he vivido o como he planteado mi 2026 en cuanto a cómo llevo incluso mi negocio personal, de decir, esto es lo que toca. Y ya está, Yo que también. no era lo que yo pensaba en 2025 ni en 5 años. Es igual, si esto no se acaba, si es que mi negocio no es para mañana, mi negocio no es para el año que viene, mi negocio ni siquiera es para dentro de 5 años, porque yo dentro de 5 años tendré otros objetivos, pero seguiré teniendo negocio. Entonces, lo que ocurra en un año de incertidumbre de tu vida necesariamente no va a decidir lo que va a ocurrir en tu negocio en global. Lo que sí que es necesario es que ese momento de incertidumbre tú lo atiendas, porque si no, será como un vaso y cada vez vas a tener más papelitos de incertidumbre dentro y llegará un momento en el que estará tan rebosado todo que ya no sabrás ni por dónde empezar a cogerlo. Entonces, es importante que entendamos la vida como un proceso. ¿Que hay metas? Sí, pero es que la meta de la vida, aunque suene muy duro, es la muerte. Entonces, lo importante no es ni la vida ni la muerte, lo importante es el proceso, lo importante es el cómo vives tú cada una de las circunstancias. Y si estás demasiado ansiosa por pensar en el resultado, no estás en el presente viviéndote a ti misma. Y si estás angustiada porque tenías que haber hecho de alguna manera, vas a entrar en depresión. Por lo tanto, tampoco estás en el presente. Y tu negocio necesita que estés en el aquí y ahora, pero recordando dónde quieres llegar. Entonces, en el momento en el que tú te encuentres un problema y encuentres circunstancias que no te están acompañando como tú creías que te iban a acompañar, párate y anota. Hazte tu brainstorming, hazte tus notas, esa lluvia de ideas de qué es lo que te está frustrando, qué es lo que te está paralizando y dónde querrías estar en vez de estar donde estás, porque si no, no estarías frustrada. ¿Qué es lo que te habías planificado tú que ahora tendría que estar ocurriendo? Porque eso es lo que no puedes perder de vista para que ocurra dentro de unos meses. Para eso están las estadísticas, para eso están las métricas, para eso está todo lo que hay que ir aterrizando en cada momento. Y yo jamás pensé que pudiera estar hablando de esto como algo que realmente ayude a un negocio. Porque yo, ya os dije, yo iba de calendario. En el calendario era donde anotaba lo que tenía. Y yo hacía qué bien, este mes he duplicado lo que he ganado el mes anterior, pero no bajo una métrica, no bajo una estadística real para que este negocio creciera. Entonces,
he visto el antes y el Es que después. realmente eso te sitúa en la necesidad continua del mes que viene, vivirlo desde el mes que viene. Si tú te haces un planteamiento de crecimiento anual, la ansiedad Será de porque... ese objetivo baja muchísimo, porque es Mm. anual, es a largo plazo. Lo estás mirando desde lejos y hasta que no llegue el año no vas a ver si estás dentro o no. Vas a ir revisando y vas viendo y vas reajustando, pero no vas con ese ansia de, no, este mes es que me he propuesto ganar el doble, entonces vas siempre con el agua al cuello, de que no llego, porque, claro, es a un mes vista, entonces a un mes vista. Un lanzamiento, un lo que sea, es como todo trabajarlo desde ahí, ¿no? Entonces, cuando tú te lo haces a largo plazo, pues esa ansiedad del resultado baja muchísimo, porque incluso si troceáramos eso, ese 2% estamos hablando de un 0,5 por trimestre, y un 0,5 por trimestre estaríamos hablando a un 0,1 y algo, o a 0,1 y medio o por, no sé, ahora mismo estoy mal, no llega a 3 el mes. Y ese 0,3 en el mes sería mucho menos en una semana. Entonces, todo el esfuerzo, como vemos, es pequeñísimo. No vamos a trocearlo tanto porque no vamos a ir midiendo tan innecesariamente todo eso, ¿no? Pero sí que vas a ver si el trimestre se ha dado o no se ha dado y qué acciones puedes hacer tú al siguiente trimestre para compensar lo que ha ocurrido o disfrutar de lo conseguido. Entonces, ahí sí que podemos jugar con eso y yo creo que te baja el punto ese de resultado, esa ansiedad por que el resultado sea el que tiene que ser. Mira, hay algo que ahora que me ha venido a la mente y ya con esto ya cerramos. Y no sé si os ha aparecido en TikTok o en Instagram, en cualquiera de las redes, que sale un niño hablando y dices, lo hace con personas, pero lo podríamos hacer exactamente con personas. Dice, esta eres tú y esta es otra persona, ¿no? Dice, estas son las expectativas que tienes tú de esa persona. Bueno, Así pues es. esto igual, ¿no? Este es tú y ese es tu negocio. Estas son las expectativas que tienes de tu negocio. Y todo esto es tu problema. ¿Por qué? Porque al final es tú, o sea, tu problema o es tu responsabilidad. ¿No quieres llamarlo problema? O sea, si tú tienes las expectativas de tu negocio aquí y estás aquí, esa brecha es tu responsabilidad. ¿Cómo vas a llegar a conseguirlo? Es tu responsabilidad. Y si las expectativas están tan altas que lo que te genera es mucho problema, bájalas porque hay veces que la vida no te deja, te gustaría esto, pero la realidad es esta y tienes que trabajar sobre eso. Entonces, este problema, esta brecha, es tu responsabilidad, no es de nadie más. De la misma manera que es tu responsabilidad si tienes cómo se van a comportar las demás personas con respecto a ti. A partir de ahí, juega con ello. Nadie mejor que tú sabe tu vida. Por lo tanto, el listón tienes que situarlo tú. Y Ah, este año puede ser que lo sitúes aquí y otro año lo situarás ahí. Pero esa responsabilidad es la planificación, ni más ni menos. así es. Esperamos que este episodio os haya dado un poco más de visión frente a vuestro negocio, el cómo podéis planificar, el cómo podéis aterrizar cada uno de vuestros datos, vuestras ilusiones, y que realmente bajo una planificación dejan de ser ilusiones para ser hechos reales. Así que aquí nos vemos el próximo jueves para seguir ofreciéndoos muchísimo más. Ya sabéis, dejar aquí abajo todo lo que opináis, lo que sentís y descargaros nuestra guía para que podáis ir aprendiendo acerca de vuestro negocio y por supuesto empezar ya a anotaros